Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. El Ministerio Revelación a las Naciones en Garland, Texas, presenta su programa, Revelación de su Palabra. Y ahora con ustedes, el apóstol Neil González. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hoy continuamos en nuestra serie Legado de Fuego y veremos la segunda parte, Explosión en Cane Ridge. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Efectivamente, hubo una explosión en Cane Ridge, a 20 millas de Lexington, Kentucky. En los tempranos días de agosto del 1801, se esperaba una reunión de quizás 200 o 300 para la tradicional celebración de la fiesta de comunión. Pero nadie se esperaba 20,000 almas sedientas por una experiencia que marcaría la historia del país entero. 5 años antes, pocos se habrían imaginado el avivamiento de Cane Ridge. Desde la Revolución Americana, el cristianismo había estado en declive, especialmente en las tierras fronterizas de la nueva nación de los Estados Unidos. Avivamientos esporádicos y dispersos ocurrieron en Virginia en 1787, pero fueron de muy corta duración. La indiferencia espiritual parecía extenderse. En un viaje a Tennessee en 1794, el obispo metodista Francis Asbury escribió con ansiedad las siguientes palabras sobre los colonos fronterizos: cuando pienso que ni uno de cada 100 vino aquí para obtener religión, sino para obtener muchas buenas tierras, creo que sea probable que algunos o muchos perderán eventualmente sus almas. Como podemos ver, la historia se repite hoy en día. La gente al igual están más interesados en las cosas materiales. En aquel tiempo, así como hoy, el cristianismo estaba bajo ataque. El alcoholismo desenfrenado y posesión de terreno por gente llena de avaricia era común. Y si fuera poco, había una creciente popularidad tanto en el universalismo, que es la doctrina de que todos serán salvos, y el deísmo, que es la creencia de que Dios no está involucrado en el mundo. Los ministros llamaban esta época la oscuridad egipcia. La iglesia, al ver esta alarmante situación, comenzó una ferviente oración y disciplina basadas en la fe, la esperanza y el amor. Nadie estaba seguro de cuándo o dónde comenzaría, pero muchos estaban convencidos de que Dios comenzaría su obra de avivamiento. Al principio fue difícil porque entre más las iglesias tomaban disciplina en su manera de vivir una vida de santidad, gente empezaban a abandonar las congregaciones. Como en cada instante donde hay avivamiento, Dios siempre termina trabajando con un remanente. La explosión en Cane Ridge comenzó cuando el pastor presbiteriano Barton W. Stone, de la iglesia de Concord y Cane Ridge, viajó para presenciar el avivamiento de Red River por sí mismo. Regresó en esa primavera del 1801 un poco abrumado. Cuando describió sus experiencias a la iglesia de Cane Ridge, la congregación se sintió afectada, con una solemnidad terrible, y muchos regresaron a su casa llorando. Esa noche, cuando habló en la iglesia de Concord, 2 niñas pequeñas se desmayaron. Después de un breve avivamiento en Concord, Stone programó una celebración de la fiesta de comunión en Cane Ridge para el primer fin de semana de agosto. Pero cuando llegó el viernes 6 de agosto, quedó claro que nadie había anticipado adecuadamente la cantidad de gente que llegarían. Las familias de Cane Ridge abrieron sus hogares a las familias vecinas que habitualmente asistían a esa fiesta todos los años en Cane Ridge.
Las familias más ricas podían acoger a 3 o 4 de esas familias, y aún así los niños e incluso los adultos tenían que dormir en el suelo o en graneros. Una docena de personas podían dormir en una habitación individual de una pequeña cabaña. Algunos agricultores acostumbraban dejar los campos sin pastorear o dejaban el heno sin cortar para alimentar a los caballos de los visitantes. Pero a medida que los visitantes crecieron de cientos a miles, la hospitalidad local se desbordó. Muchos visitantes tuvieron que buscar alojamiento a kilómetros de distancia, aunque algunos llegaron preparados para acampar. La atmósfera estaba llena de expectación, pero no ocurrió nada extraordinario, por lo menos la primera noche, aunque algunos se pasaron toda la noche en oración. Los servicios del sábado por la mañana habían sido tranquilos, la típica calma antes de la tormenta. Pero entonces vino la explosión. Por la tarde, la predicación era continua. Un joven ministro llamado Richard McNamara proclamó en éxtasis un verdadero evangelio nuevo. Una expresión que alarmó a algunos ministros, pero fascinó la multitud. Con gritos y llantos, algunos comenzaron a caer. Algunos experimentaron rodillas débiles. Otros cayeron, pero permanecían conscientes y hablando, mientras algunos cayeron como en un estado de un coma profundo. La predicación no paraba y la gente empezaba a moverse incontrolablemente y caer en llanto, confesando sus pecados. Una niña de 7 años se subió a los hombros de un hombre y con denuedo empezó a predicar como si fuera un ministro de muchos años, hasta que se sintió completamente agotada. Cuando ella recostó su cabeza sobre el pecho del hombre, como si fuera a dormirse, alguna mujer la vio y exclamó: «Pobrecita, debería descansar». De pronto la niña se levantó y dijo: «No me llames pobre, porque Cristo es mi hermano, Dios es mi Padre y tengo un reino que heredar. Y por eso no me llames pobre, porque soy rica por la sangre del Cordero». Esta gran explosión fue el nacimiento del segundo gran despertar en los Estados Unidos, que con las actividades que ocurrieron en el siglo XIX, pudiera decir uno que fue un mover que duró casi todo el siglo, hasta que ocurrió el evento de Azusa. En una nación donde ya la gente no hablaba de Dios, sino de filosofías liberales, ahora ya no paraban de mencionar el nombre de Jesús. Revelación de su palabra. Es una presentación de la cadena radial Revelación y Revelación TV. Para más información, escríbenos a nuestro correo electrónico crmundial@gmail.com. Dios les bendiga y hasta la próxima edición de Revelación de su palabra. Revelación de su palabra.